que podíamos llamar los hijos del movimiento estudiantil de 1968. Ellos nacieron todavía en un México autoritario, pero les tocó llegar a la vida democrática, incluso algunos de ellos llegaron al poder desde la izquierda, pero extravieron parte de sus sueños y de sus causas al ser muy condescendientes con el autoritarismo, con la corrupción, y entonces pues es una historia tejida alrededor de tres personajes centrales, el diablo y el gallo, muy amigos, estudiantes universitarios que abren la vista a la vida pública de México cuando son adolescentes prácticamente y ocurre el sismo de 1985, les toca participar después en las movilizaciones estudiantiles, en las protestas contra el fraude de 1988, se dedican a militar en la izquierda, pero se empiezan a desencantar. Los dos están enamorados de la misma mujer, Adela Abreu, una bailarina y estudiante también universitaria, que se decanta por uno de ellos. Entonces pues es una historia de desencanto político y desamor sobre un México que fue real, que sí existió, pero pues los personajes son fruto de la ficción. ¿Es su primera novela? Sí. Porque las demás, pues no, sus demás libros no era novela, eran ensayos, eran otro tipo. Y suena como que es real, ¿no? Como que no es ficción. Bueno, de hecho, la advertencia con la que abre el libro, justamente lo que dice es eso: el tiempo histórico en el que transcurre esta novela existió, pero la trama y todos los personajes centrales son por completo fruto de la ficción literaria, esa que siempre es superada por la realidad. Bien. Claro, ahora que ha estado presentándose diversos libros, se presentó este libro de Historia para qué, donde participa Héctor Aguilar Camín, y lo que decía es precisamente eso: hay una generación quizá de 30, 40 años de edad y menores que no les tocó vivir estas dificultades por democratizar a México. Ahí usted tiene un largo camino, porque usted fue consejero electoral. ¿Usted está percibiendo lo mismo que Héctor Aguilar Camín? Yo creo que México ha estado a punto de perder sus conquistas democráticas. El intento del gobierno de desaparecer al INE o de dañar su funcionamiento, de que dejara de ser autónomo para que otra vez fuera el propio gobierno el que organizara las elecciones o una agencia dependiente subordinada al gobierno, pues era un retroceso que nos llevaba a la época donde las elecciones eran todo menos genuinas competencias democráticas y la gente no determinaba con su voto libre y secreto quién la gobernaba y quién la representaba. Entonces sí, me parece que hay algunas generaciones que tienen la aventura de haber llegado a la edad de ciudadanía y votar en elecciones donde se respeta su sufragio, pero esas conquistas no se dan de una vez y para siempre. La democracia es una construcción frágil que puede revertirse y desaparecer. De hecho, lo que estamos viendo en el mundo es una ola autoritaria donde países que eran democráticos dejan de serlo. Lo estamos viendo aquí cerca en el continente y hemos tenido pues los dos países más grandes de América al borde de problemas autoritarios por Trump y por Bolsonaro en Brasil. Así que es importante tener conciencia de lo que hemos logrado como sociedad. Quizá lo único que hemos hecho bien en los últimos 30 años sea tener elecciones genuinas. No hemos resuelto los problemas de desigualdad, de pobreza, de corrupción. Hay un problema muy grave de inseguridad pública, pero esos faltantes no se van a resolver si encima perdemos las libertades políticas. Oiga, maestro, si somos sinceros, nunca se propuso desaparecer al INE. Sí, en la reforma constitucional que envió el presidente, incluso se llamaba el Instituto de Consultas, ¿no? Se cambiaba, y sus consejeros ya no serían autónomos, sino postulados por la presidencia, el Congreso, donde el presidente tiene mayoría, y una parte por el Poder Judicial, y luego irían a votación. Si los consejeros se vuelven candidatos,
pues van a tener el apoyo del partido más votado, era una manera de capturarlo. Esa reforma fracasó porque no tuvieron los votos para cambiar la Constitución, y entonces se aprobó el llamado Plan B, que destruía la estructura profesional permanente del INE, que es la que garantiza que se organicen elecciones con total autonomía. Eso es lo que la Corte echó atrás venturosamente. Porque tocará la institución como se ha tocado, en su momento se tocó al IFE, para que diera paso al INE, ¿no? Pero el INE surgió del acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Esta era la primera reforma electoral que era una imposición unilateral desde el poder. Eso no se daba desde los años 70, que empezaron las primeras reformas de la democracia con la apertura política, se les dio el registro a partidos que antes estaban proscritos, como el Partido Comunista, en fin, todas las reformas eran incluyentes para ensanchar el terreno de juego democrático. Esta es la primera vez que se da una reforma impuesta desde el partido en el gobierno, sin diálogo con las oposiciones, como si las oposiciones no tuvieran nada que decir, y votándolo unilateralmente, es decir, era una apuesta autoritaria de principio a fin. Ahora tenemos ya nuevos consejeros, una nueva presidenta en el INE, un nuevo secretario ejecutivo. Desde su punto de vista y teniendo en puertas la elección del 2024, ¿cuáles son los focos rojos? ¿A dónde tendríamos que estar poniendo atención de cara al proceso electoral? Bueno, yo creo que la noticia más relevante y positiva es que las elecciones van a ser unas elecciones muy competidas, y quien va a decidir el veredicto van a ser los ciudadanos votando en secreto y en libertad. El INE está en pie, su estructura profesional que sabe organizar elecciones limpias está trabajando, y ese digamos que es el lado positivo. Pero al mismo tiempo estamos viendo una sustracción del gobierno de las reglas del juego democrático, de las reglas que exigía el propio presidente López Obrador cuando estaba en la oposición, y dijo: Vicente Fox no se puede meter a la campaña, cállate chachalaca. Eso dio lugar a un cambio en la Constitución, obligando a la neutralidad de los servidores públicos, y sin embargo lo que hemos visto a lo largo de este gobierno es que una y otra vez cuando hay elecciones el presidente se vuelve un portavoz de los intereses de su partido, está actuando como líder de una parte, no como presidente de todos los mexicanos, y está interfiriendo en la vida política electoral a grado tal que el INE le ha emitido una y otra vez medidas cautelares para que deje de sentirse protagonista de la elección. Él ya fue protagonista cuando fue candidato, ya ganó, debe gobernar para todos con neutralidad. Entonces, esa indisposición democrática del gobierno, me parece, es el principal riesgo que tiene nuestro país en las elecciones que ya están en curso. Antes de que se nos agote el tiempo, yo quisiera preguntarle, porque usted y el que fuera el consejero presidente pues han sido personas muy polémicas cuando estaban en el INE y todavía lo son. Preguntarle si se dio cuenta, o alguien cercano a usted le contó, le platicó, le compartió una investigación que hizo Contralínea de que el INE, que ustedes presidían en su momento, subcontrataban empresas, y esas empresas subcontrataban a otras para imprimir las boletas electorales. ¿Leyó el material? Tengo alguna noción, pero déjeme decirle que las boletas electorales siempre las contrató el INE con Talleres Gráficos de México, que es una empresa pública que depende de la Secretaría de Gobernación. De tal manera que todo eso es auditable, hay un órgano interno de control en el INE, está la Auditoría Superior de la Federación, todo eso se ha revisado una y otra vez y no hay evidencia de que esa información tenga sustento alguno. Entonces no subcontrataban, todo iba a ese taller. Talleres Gráficos de la Nación. Y como ustedes saben, en todas las elecciones las boletas infalsificables estaban en las casi 170,000 casillas que se instalaron y la gente pudo votar en secreto y libertad. Ahí está la evidencia de elecciones bien hechas. Por último, para finalizar, ¿qué estará haciendo Ciro Murayama durante el proceso electoral? Opinando, leyendo y escribiendo, que es lo que
hace un profesor universitario. Ya alguna vez se comentó que estarían en partidos políticos. Sí, se comentó y es parte de estas campañas de desinformación y ataque. Nosotros siempre dijimos que no militábamos en ningún partido político y no lo haríamos, pues los que lo estuvieron diciendo se están tragando sus palabras. A escribir, a leer y a opinar. Así. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias, Ciro Murayama, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral, nos acompañó para presentar su primera novela. Muchísimas gracias y felicidades. Mil gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.